hermanos, que pues necesitamos conocer del Señor para saber cómo conducirnos. Esta serie yo la he titulado Tiempos de Adversidad. Y el tema de este día lo he titulado Cuando llega la adversidad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo, hermanos, nos conducimos en medio de ese tiempo? Bueno, vamos a estar aprendiendo, por ejemplo, en la enfermedad. ¿Cómo es nuestro ánimo, hermanos? Pero hoy, eso lo vamos a estar viendo, hermanos, más adelante. Hoy nos toca ver cuando llega la adversidad. Y vamos a tomar este pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Seguramente los varones se saben bien este texto, porque cuando decían su texto en el departamento mencionaban mucho este texto. Pero dice así la palabra, porque es para todos, no solo es el varón, hermanos, está hablando en general. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No sé si alguno trae la versión Dios habla hoy, que es una versión también popular. Dice así: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Tomen asiento. Y otra versión dice: dichoso el hombre que persevera bajo la prueba. Y vamos a ver, hermanos, porque la adversidad es algo que vivimos todos los seres humanos. ¿Qué es la adversidad? Bueno, implica sufrimiento, dolor, implica angustia, presión, pruebas, lo que decía la palabra del Señor. Angustia e incertidumbre, hermanos. Decepción. Y puede ser de naturaleza física, por ejemplo, como una enfermedad. Pero también puede ser, hermanos, emocional, una adversidad. A veces hay separaciones, a veces una traición, etcétera, etcétera. Y eso es una adversidad. Es un momento complicado por el que muchos seres humanos pasan. Puede ser la partida de un ser querido, o puede ser espiritual. Pero siempre la adversidad va a producir dolor. ¿Cierto o falso, hermanos? Mucho dolor. Y no es, nosotros, hermanos, la adversidad no es una elección, así como, a ver, ¿cuántos quieren la adversidad? Si nos dieran a escoger, ¿qué diríamos? No, yo no, gracias. Yo mejor el gozo, ¿verdad? Porque el gozo es más bonito. Pero miren, hermanos, todos hemos pasado por adversidades. ¿O alguien no ha pasado por adversidades? Todos hemos pasado, hermanos, por adversidades. Todos hemos experimentado la adversidad de una o de otra forma. Y si fuera posible, todos quisiéramos evitarla. Pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como nos damos cuenta, entonces, la adversidad es parte de la vida. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Porque sin la adversidad el Señor no cumpliría su propósito en nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo Dios cumple su propósito cuando llega la adversidad a nuestras vidas. Porque les decía, forma parte del plan de Dios para un progreso personal. Nuestras vidas están llenas de altibajos, hermanos. A veces disimulamos un poco, a veces ya no soportamos y decimos: hermanos,
necesitamos que oren por nosotros. Y eso es válido, hermanos. Hay quien oculta su adversidad y dicen, pues que no sepan los demás, yo aparento que todo está bien. No debería de ser así, porque somos un cuerpo en Cristo y tenemos que orar los unos por los otros y ayudarnos también, hermanos. Sin embargo, vemos que a veces vamos bien, planeamos muchas cosas. El Señor nos habla precisamente en su palabra, pues que no digamos vamos a hacer esto, aquello o aquello, porque primero tenemos que confiar en Dios y tenemos que decir si el Señor quiere. No sé cuántos planearon, hermanos, a fines de año cosas, o cuántos se imaginaron y anhelaron, hasta pidieron al Señor pues que Él guiara todo este año y empezamos a tener adversidades. Ya hemos pasado casi 3 meses, estamos ya a una semana de que se termine marzo, pero ha habido adversidades, hermanos, ¿cierto o falso? Otros de más tiempo han estado enfrentándose a adversidades y nuestros planes se desbaratan, nuestros proyectos se vienen abajo, porque no depende de nosotros, depende de Dios, dependemos de Dios totalmente, hermanos. Y entonces, hermanos, todos hemos tenido esas experiencias de vez en cuando, quizás diferentes, pero dice la palabra del Señor que la adversidad forma parte del plan de Dios. Vamos a Isaías 45:7. Hay quien dice, no, de Dios solamente, Dios no da la adversidad. Pero miren, hermanos, todos nos acordamos de Job, lo que pasó con Job. Y aquí en 45:7 dice el Señor que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y también dice la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice el Señor, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque ahora, si es necesario, tengamos que ser probados. Entonces, hermanos, vemos a través de las escrituras que la adversidad sí forma parte del plan de Dios para nuestro progreso personal, porque dice, aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria a nuestro Dios. ¿Saben que en la adversidad aprendemos muchas cosas? ¿Cuántos han aprendido, hermanos? Hay situaciones difíciles, otras mucho más difíciles, que a lo mejor hemos tocado fondo, pero, hermanos, hemos aprendido a depender totalmente de nuestro Dios. Y es que la adversidad es una escuela en la que podemos aprender de más y más de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega la adversidad, nos damos cuenta que la situación, ya sea, hermanos, sea un problema,
ya sea una enfermedad, ya sea una situación emocional, no podemos con ello. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que son demasiados grandes estos problemas para resolverlos nosotros mismos. No podemos entonces, hermanos, continuar igual como a veces venimos y no nos acordamos de Dios. Porque pues se dice que cuando lo más peligroso, hermanos, es cuando viene la abundancia. No es tanto, hermanos, lo peligroso, la adversidad, sino la abundancia, porque nos olvidamos de Dios. Cuando todos estamos bien, muchos no se acuerdan de Dios. Pero cuando viene la adversidad, entonces corremos. Dice la palabra del Señor que nuestro socorro viene de Jehová. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que no podemos. Y por eso dice el Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice esto. Los problemas señalan que somos débiles. Los problemas nos impulsan a confiar en Dios. Las adversidades nos impulsan a confiar en Dios. ¿A cuántos les han dicho o a cuántos no les han dicho? Su enfermedad es grave. Cuando el Señor permite que yo, hermanos, tenga un tumorcito, pues yo no lo vi tan grave primero porque no se veía como tumor. Me empezó como un granito en el ojo y hasta entre los jóvenes pues me hacían burla. ¿Qué anduviste viendo? Porque les dicen perrillas, ¿no? el granito. Y me vacilaban y yo me reía. Pero cuando vi que estaba creciendo y que mi ojito se estaba haciendo así, ahí ya me espanté. Y llegó el médico y me dice: esto es grave. Y le dicen a mi hermano Enrique: esto es el principio de algo muy difícil. Lo vamos a hacer una orden para que en Puebla le lleven el seguimiento. Y entonces, hermanos, los médicos se declaran incompetentes, pero el Señor es todopoderoso. Es hora, hermanos, de cuando llega la adversidad empezar a buscar a Dios. No podemos seguir igual de indiferentes a Dios. Pero hay quien se enoja. Hay quien, hermanos, empieza a reclamarle a Dios. Pero el Señor dice en Mateo 11:28-30: a los que están cansados, a los que están en pruebas, el Señor les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, hermanos, tenemos que venir al Señor. Tenemos que aprender a contentarnos también. El apóstol San Pablo sabía lo que es vivir en la adversidad. Aprendió que a través de la adversidad Dios, hermanos, nos puede bendecir. Dice también Romanos 8:28: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados.
Y él, hermanos, un texto que hemos visto hace poquito, que la palabra del Señor nos hablaba sobre la gracia, según a los Corintios 12, 7 al 10. Pablo escribe: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo. Y la cita que leíamos, hermanos, dice: dichoso el hombre que soporta la prueba. La tentación lo traduce la Reina Valera. Y Dios habla hoy, dice la prueba. Entonces, hermanos, al aceptar las situaciones que no podemos controlar y aceptar los propósitos de Dios para nuestras adversidades, vamos a experimentar el poder de Cristo. Podemos confiar en que Dios nos cuidará, hermanos, y Él nos proveerá de todo lo que necesitamos. Dice San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, en el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y usted puede continuar leyendo todo este pasaje. El Señor alimenta a las aves, hermanos, amén. El Señor viste a los lirios, dice, que ni Salomón se vistió así, con toda la riqueza que tenía. Y dice, hermanos, el 30: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por eso no te afanes, ¿qué comerás, qué beberás, hermano, qué vestiremos? Porque dice la palabra del Señor que Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida a los pajarillos. Él sabe cuántos cabellos tenemos, aunque y luego vemos el cepillo, ay, ya se me están cayendo muchos cabellos, pero todavía tenemos, hermanos. El Señor sabe cuántos tenemos. ¿No le da la gloria a Él? Por eso dice el Señor: no te preocupes. No te preocupes, porque cuando tú aceptas las situaciones que no puedes controlar, entonces aprendes a confiar en Dios y aprendes a depender de Dios. ¿Sabes que es en la adversidad donde más se ora? Y no debería de ser así, porque tenemos que clamar en todo momento. Pero hay quien cuando llega la adversidad hasta ayuna. Y es bueno, hermanos, no les estoy diciendo que es malo. Acuérdense que cuando Dios manda a Jonás a Nínive porque iba a destruir a Nínive, ¿qué hizo, hermanos, la ciudad? Bueno, con su rey proclamaron ayuno. Dice que hasta los niños y hasta los animales ayunaron y se arrepintieron con Dios, hermanos, de sus malas obras. Pero es en la adversidad donde clamamos a Dios y donde aprendemos a confiar. Quiero decirle que Dios responde las oraciones de sus hijos cuando sufren. Salmos 34, 17, a lo mejor muchos se lo saben. Dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas
sus angustias. Salmos 3:4 dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿A cuántos ha respondido el Señor, hermanos? Qué hermoso es el Señor. Salmos 86:3. En la adversidad, hermanos, sabemos que no le podemos reclamar a Dios, porque es faltarle el respeto. Ni podemos declarar, porque el Señor no nos mandó a declarar. El Señor nos mandó a orar, a clamar. Y dice el Salmo 86:3: Señor, ten misericordia de mí, porque a ti clamo cada día. Entonces, hermanos, debemos de pedir por misericordia. No lo merezco, Señor, yo reconozco, pero ten misericordia de mí, porque tú eres un Dios misericordioso. La palabra del Señor dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Qué somos, hermanos? Polvo. Decirle al Señor: no soy nada, soy polvo, Señor. Solo te pido que tengas misericordia. Debemos clamar a Dios con humildad. Salmos 9:12. Dice este Salmo 9:12: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Hermanos, Él no olvida el clamor de los afligidos. Debemos clamar con un corazón puro. Dice David en el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero el Señor me escuchó porque a Él lo miré. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos. Bueno, hay muchos personajes que confiaron en el Señor, que oraron y confiaron en el Señor, y el Señor obró. Ahí, hermanos, está Josafat, rey de Judá. Segunda de Crónicas 20. Vamos a Segundo de Crónicas capítulo 20. Dice, hermanos, que este hombre oró y confió en el Señor. Pero vamos a ver el versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vinieron a hacerle guerra a Josafat. Pero dice, hermanos, el 3, que Josafat tuvo temor. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿A quién le pidieron socorro, hermanos? A Dios. La Biblia dice que mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Josafat lo sabía. Empezaron a pedir al Señor de su ayuda, y se humillaron para consultar a Jehová. Y dice que pidieron ayuda a Jehová. El 6 dice: y dijo Josafat: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No eres tú un Dios grande?
Un Dios todopoderoso. ¿Cuántos tienen un Dios grande, hermanos? Entonces no le diga Diosito. A veces nuestros niños dicen Diosito. Es que Diosito. No, no le enseñe así a los niños. Corríjalos. Nunca la Biblia dice Diosito. La Biblia dice que tenemos un Dios grande. Poderoso es nuestro Dios, hermanos. Y enséñele a los niños. Y usted aprenda. Porque Josafat decía, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos que tienes dominio? Le está diciendo, tú eres un Dios soberano. Dice el 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Es cierto que Dios está en todos lados, pero hermanos, esta casa es una casa de oración. Hay muchos que cuando vienen las adversidades andan lejos de la casa del Señor y no se presentan. Es que tenemos problemas. ¿Y la casa de Dios? La abandonan. Tenemos que organizarnos, hermanos. Tenemos que organizarnos. No podemos estar todos juntos allá en el problema. Si alguien se puede encargar en lo que nosotros venimos a la casa del Señor y le clamamos. Amén, hermanos. Porque eso quiere el Señor, hermanos. No podemos todos. La adversidad es dura, es difícil, hermanos. Pero tenemos que estar en la casa del Señor, buscándole, clamándole. Eso es lo que hizo, hermanos. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y el Señor dice en Isaías, y dice también en Mateo, en Juan, hermanos, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Casa de oración, hermanos, para que vengamos y clamemos cuando estemos en la adversidad. Y aunque no estemos en la adversidad, vengamos y clamemos. Sigue diciendo, y tú nos oirás y salvarás. El 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración, hermanos, en esta oración Josafat reconoce: no somos nada, Señor. Nosotros no podemos contra el enemigo, pero tú sí puedes, Señor. Sigue diciendo el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Es confiar en el Señor, es clamar en el Señor cuando llega la adversidad, es, hermanos, adorar. Amén, hermanos. Adorar. Y dice, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo adoramos al Señor, hermanos? Ay, es que yo estoy pasando por problemas. Yo no puedo cantar ahora ni sentir gozo porque estoy pasando por muchas dificultades. Hay un canto que cantamos, dice: alaba a Dios. ¿Estás sufriendo? Alaba a Dios. Dios va al frente abriendo camino. Hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios cuando estamos adorando? Y como testimonio yo te voy a decir, hermano, a lo mejor no puedo contar tan ampliamente este tema, ya muchos lo conocen, pero en un momento cuando mi hermano, hoy en esta semana recordaba, hermanos, con esas mamás buscadoras de todo el país que han perdido a sus hijos.
Y le decía a mi esposo: ay, qué doloroso es cuando se llevan a uno de tus familiares. No fue nuestro caso como tal, hermanos, pero alguien se llevó a mi hermano, el más pequeño, y exigían dinero. Lo dejaron libre y un viernes, hermanos, le pidieron más dinero. Él vive para la gloria de Dios, hermanos, pero su cuerpo estaba negro, tanto golpe, hermanos. ¿Por qué lo dejaron? Ni él mismo sabe. Ahora sirve al Señor, anda en las misiones predicando. Dios tenía un propósito en esa adversidad. Y hermanos, ya no había mucho dinero y él decía: tengo yo que ir. Y hermanos, fue, pero aquí estábamos alabando a Dios. Y le dijimos al Señor: encárgate tú de este asunto, porque no podemos. Hay gente mala, hermanos. Sin embargo, Dios va al frente de nosotros. Cuando terminamos de cantar, yo en mi caso, hermanos, pues conozco del Señor, pero estaba afligido mi corazón. Llegué a casa y mi hermano, no me acuerdo si ya había llegado, pero yo decía: que ya haya llegado, que ya haya llegado, Señor. Y sí, hermanos, el Señor tuvo misericordia de él y de nosotros, hermanos, porque era un momento muy difícil. Pero hay que adorar al Señor en medio de la adversidad. Amén, hermanos. Hay que cantarle. Y ese día cantamos: cuán grande es Dios. Y le dije al Señor: encárgate del problema, Señor. Yo he venido a adorarte y quiero gozarme en tu presencia, porque tú eres un Dios grande. Y hermanos, eso pasó. Y aquí también con Josafat, dice el 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Confíen. Amén, hermanos. ¿Cómo estamos cuando llega la adversidad? Luego vamos a hablar más de esto, porque llega la enfermedad y en lugar de estar confiando, viene el desánimo. Llega el problema y en lugar de creer que el Señor puede con esa situación, hermanos, estamos deprimidos. Dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed lo que dice la palabra, mis amados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Mis amados hermanos, en la adversidad es cuando podemos clamar a Dios. Hay que creer, hay que confiar y hay que adorar. Porque, hermanos, no podemos seguir igual. El Señor está tratando con nosotros cuando llega la adversidad. De otra manera, hermanos, nos va bien y nos olvidamos de Dios. Hay prosperidad y en lugar de congregarnos andamos de vacaciones. Hay salud y en lugar de buscar al Señor y agradecerle por esa salud, se nos olvida. Pero es en la adversidad cuando podemos buscar a Dios. Tenemos que componer nuestro camino. ¿Sabe que la adversidad es un llamado para analizarnos, para un autoexamen? No para examinar al hermano, a ver, se enfermó el hermano, a ver en qué estaba mal. No, nadie nos ha mandado a hacer eso, hermanos. Es un autoexamen. La disciplina del Señor es parte
de la vida de todo cristiano. Y cuando llega la adversidad deberíamos examinar nuestra vida. Discernir si estamos verdaderamente obedeciendo a lo que el Señor nos manda. Si estamos verdaderamente viviendo como el Señor quiere. Jesús, hermanos, advirtió a la iglesia de la Odisea y la reprendió. Allá en Apocalipsis 3:19. El Señor le dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le dice a la iglesia: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Quién es el que castiga, hermanos? Dios. A veces hay quien dice: no, Dios no castiga. Pero aquí la Biblia me dice que sí. Así que el Señor nos disciplina, hermanos. Y qué bueno. Yo cuando leo la palabra del Señor, dice que el Señor a quien ama lo corrige. ¿Usted ama a sus hijos, hermanos? ¿Hermano o hermana? ¿Y qué pasa? Los tenemos que corregir, ¿verdad? Ay, a veces hay pequeños más desobedientes unos que otros. Y no quisiéramos. Pero para que se formen, yo le decía a mi niño: mira, hijo, tú eres como un arbolito. Vamos a suponer que tú eres un arbolito. Pero hay arbolitos que van creciendo todos torcidos, ¿verdad? Y te tengo que enderezar. Y te va a doler. Pero vas a terminar siendo un arbolito derechito. Porque si te dejo crecer, ¿se podrá enderezar un árbol que ya está crecido? Solamente Dios lo puede hacer, hermanos, tratando con las personas, pero nosotros como humanos no. Y Dios disciplina. Por eso muchas veces llega la adversidad. Dice Hebreos 12:6-11, porque me pueden preguntar: ¿y dónde dice eso? Hebreos capítulo 12, versículos 6-11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Los azotes serán bonitos? Ay, Señor, me duele. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mis amados, vemos que la disciplina es necesaria cuando no nos estamos conduciendo bien. Y la palabra del Señor debe de ser nuestra guía cuando nos, hermanos, cuando nos autoexaminamos. ¿Sabe que en la palabra del Señor nos habla de la causa y efecto, hermanos, sobre lo que vamos viviendo, lo que estamos haciendo bien, hermanos, tiene bendición. Lo que estamos haciendo mal tiene una consecuencia. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos instruye, nos advierte. Cuando experimentamos dificultades en la vida, tenemos que autoexaminarnos y si son consecuencias por el pecado,
o por nuestra desobediencia, hermanos, o verdaderamente es una prueba. Si es una consecuencia por algún pecado, la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay pecados y hay quien los está encubriendo, pero no va a avanzar. Pero si te apartas, dice el Señor, que alcanzarás misericordia. Proverbios 17:13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Entonces tenemos que autoexaminarnos. ¿No será que yo estoy traicionando? A lo mejor alguien me está dando bien y yo le estoy correspondiendo con algo malo. En lugar de haber agradecimiento, en lugar de haber respeto, dice aquí la palabra del Señor: no se apartará el mal de su casa. Continúa diciendo, hermanos, la palabra del Señor, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ay, ¿no será que yo soy muy orgulloso y que el Señor está tratando conmigo? Hay que, hermanos, analizarnos. Efesios 6:2-3. Yo no sé cuántos han honrado a sus padres, pero ¿sabe que hay consecuencias cuando no los honramos? La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ay, es que fíjese, hermana, que yo gano muy bien, pero no nos alcanza. Siempre estamos debiéndole a las personas. Siempre estamos con muchas dificultades económicas, pagando médico y no nos alcanza. ¿Has honrado a tus padres? ¿Te has acordado de ellos? Porque honrar no solo es decir: ay, papá, te quiero mucho, ay, mamá, te amo mucho. No, hermanos. Honrar significa cuidar, significa respetar. Honrar va mucho más allá. Entonces, hermanos, hay que examinarnos. Por ejemplo, también cuando tomamos la Santa Cena indignamente. Vivimos como queremos, y cuando es el momento de tomar la cena del Señor, decimos: pues yo la tomo. Y no estoy diciendo que no la debes de tomar. No, tienes que tomarla, o tenemos que tomarla, porque acuérdense que el Señor instituyó hermanos, este mandamiento, y hacerlo en memoria de Él. Pero tenemos que vivir, hermanos, una vida que glorifique al Señor. Dice 1 Corintios 11:28-30. 11:28-30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, cuando viene la adversidad, es momento de autoexaminarnos. Y entonces volvernos al Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Y cuando llega la adversidad, hermanos, también debemos de aprender
que el Señor quiere, o debemos conocer que el Señor quiere cumplir su propósito. ¿Sabe que muchos a veces podemos confundirnos y decir, no, yo sí tengo fe? Ay, pues si la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y yo sí tengo, poquita pero tengo, dicen, ¿no? Bueno, si tienes como un grano de mostaza, ya lo hiciste, hermano. Es una fe firme. Pero a veces como que decimos tengo fe como para que el Señor haga lo que nosotros queremos. Decía un hombre que se iba para los Estados Unidos, no, yo tengo mucha fe, voy a regresar y bien bendecido. No regresó tan bendecido, hermanos. Y entonces su fe, pero no es de esa clase de fe, hermanos, o la fe para esa clase de situaciones solamente. No, hermanos, la fe es esencial para vivir la vida cristiana. La Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Y a veces, hermanos, los caminos del Señor son opuestos a nuestros caminos. No estamos siguiendo como el Señor quiere, hermanos. Dice primera de Pedro 1, 6 y 7, que si es necesario, tengamos que, dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se prueba en la adversidad, hermanos? La fe. La fe. ¿De veras confías en el Señor? Ay, ya me dijo el médico que no hay remedio para mí. ¿Estás confiando en el Señor, hermano? Porque dice la palabra que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y si está dentro de la voluntad de Dios y dentro del propósito de Dios, obviamente. Pero tenemos que confiar. ¿Se acuerdan que Job decía, aunque él me matare, o sea, Dios, en él esperaré? Si él decide que me tengo que morir, yo voy a seguir confiando en él, porque mi fe tiene que estar firme. Tiene que ser una fe genuina, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, necesitamos la fe. Es esencial en la vida del cristiano, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Y muchos decimos, sí tengo fe, pues mi esposo gana 10,000 a la quincena, tengo fe que el Señor va a suplir nuestra necesidad, porque hay un trabajo. Pero ¿y qué si no hay un trabajo, hermanos? ¿Sigues teniendo la misma fe? ¿Sigues confiando en el Señor? Es ahí, hermanos, cuando aprendemos a depender del Señor. Miren, cuando pasamos por el proceso de la enfermedad de mi padre, hermanos, yo a veces como broma les digo, debíamos hasta las chanclas, todo. Era un tiempo muy complicado, hermanos, una situación bastante difícil. Cada día, hermanos, el Señor nos enseñó en esos 7 meses, en ese proceso, a depender totalmente de Él. El dinero ya estaba comprometido porque había que hacer pagos, porque al inicio de la enfermedad se gastó muchísimo dinero. Y hermanos, en una ocasión mi padre tenía que ir a revisión al médico, y yo sabía, nunca, en muchos años, en esa fecha ya me habían dado mis vacaciones, era dinero, hermanos. Y yo le dije a mis hermanos, no se preocupen, para esa fecha que papá le toca la consulta, ya tengo lo de mis vacaciones, con eso lo llevamos y de ahí va a salir lo del medicamento. Pero que llega el día y nada de dinero. Y mi papá decía, hoy me toca consulta, ¿verdad? Sí, papá, te vamos a llevar más al ratito, por la tarde ya agendamos la cita. Pero no teníamos dinero, hermanos. Y entonces Dios tocó el corazón de un hermano y manda un sobre
con la cantidad que se necesitaba para esa consulta. Solo estábamos esperando qué vamos a hacer. No le vamos a decir, vamos a esperar. ¿Pero en quién esperábamos? En el Señor. La escasez entonces llega a casa. Mis padres están en Puebla, mi madre atendiendo la enfermedad de mi padre, nosotros en casa, yo también. El Señor, era un proceso bastante complicado porque también el Señor tocó mi cuerpo, mi columna dañada, el tumor, hermanos. Y en una ocasión que tenía yo mucha fiebre por el dolor, estaba acostada allí en el sillón, el teléfono estaba a un ladito, por si llamaba a mi mamá, pues no, para no decirle que estaba mal, pues nada más agarraba el teléfono. Y sin embargo, hermanos, y me acuerdo que ese día yo tenía mucha sed, no me podía ni levantar porque no podía ni hacer esto, hermanos, con el pie. Y se me antojaba frutas. Y me acordaba de cuando había abundancia, ¿verdad? Comemos pues unas manzanas, sandía y mucha fruta. Y se me antojaba. Pero el Señor, hermanos, no se olvida de nosotros. Cuando aprendemos a depender de Él. Y más al ratito, hermanos, viene un familiar con las frutas, todas las que se me habían antojado. Y así suplió el Señor cada día, hermanos. Era una dependencia de Él totalmente, completamente, hermanos. Cuando también faltó jabón, faltaron cosas, y me acuerdo que un martes me dice mi hermana: Cris, los trastes nada más los enjuagué porque ya no hay jabón para lavar los trastes. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos tampoco aceite. Y le dije: espérame, ahorita regreso. Era culto. Vengo a la iglesia, hermanos, y me pongo a orar y a decirle al Señor: pues solamente tú nos puedes ayudar. Porque ¿a quién iremos, hermanos? Dice un salmo: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo. Podrás tenerlo todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y entonces, hermanos, cuando termina el culto, me dice una hermanita: ve a encaminarme una cuadra. Le dije: hermana, me tengo que ir, ya son las 9 de la noche. Ve a encaminarme, hermanita, me dice. Bueno, pues ya la llevo una cuadra. Ya faltan otras 2. ¿Qué te cuesta? Y yo, pues, hermanos, me tenía que ir caminando. No era tan peligrosa la ciudad como ahorita. Bueno, ya 2, la dejo en la esquina, hermana. No, ya cuando faltaba una, ya falta una, llévame hasta mi casa. Ya la llevé y me dice: espérate, hermana, pásate. No, me tengo que ir. Pásate, hermana. Mira, el Señor puso esto en mi corazón para que te lo llevaras. Ahí llevaba yo las bolsas, hermanos, de lo que nos hacía falta. ¿Por qué, hermanos? Porque es en la adversidad donde aprendemos a confiar en el Señor. Amén, hermanos. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos, allá en Santiago 1:3, que la prueba de nuestra fe produce algo, hermanos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia, mis amados hermanos. Es mediante la fe y la paciencia que heredamos las promesas de Dios. No solo es fe, sino es que aprender a tener paciencia para esperar en el Señor. A veces queremos las cosas así, hermanos. Ay, no, que tú eres grande, Señor. Claro que es grande el Señor, hermanos. Y es precioso. Cuando yo tuve el tumor, también en ese tiempo, en ese proceso, yo veía doble, hermanos. No podía leer la Biblia, entonces me tapaba un ojo para poder leer. Y en una noche, todos los días yo le pedía al Señor, hermanos,
porque estaba aquí la bolita, y le decía al doctor, quítela, el tumor estaba aquí ya por fuera. Me dijo, no puedo, si fuera tan fácil ya te hubiera operado, pero hay tumores muy complicados, me dijo. Yo confiaba en el Señor, y ya de parte del Señor había recibido una palabra, hermanos, que el Señor me iba a sanar. Pero yo decía, si es tu palabra, va a suceder, y si no, pues es alguien que se emocionó y solamente me dijo que voy a ser sana. Pero seguía confiando en el Señor. Una noche, hermanos, una madrugada, había un cuadro enfrente de mi cama, y entonces yo soñaba que ya veía. Y entonces abro mis ojos y vuelvo a ver doble el cuadro. Y me puse a leer la Biblia tapándome un ojo, y el Señor me mostraba el Salmo 37. Espera en Jehová. Espera. Está muy bonito ese salmo, hermanos. En medio de la adversidad es cuando nos metemos en una relación con Dios, y no importa que sea de madrugada. Ahí es cuando podemos decirle, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me entregaré a ti. Hermanos, y no pasó, pero despuesito, hermanos, no pasó mucho tiempo cuando el Señor fue desapareciendo ese tumor, y mi ojito se fue abriendo. Cuando el doctor, yo iba cada semana al médico a Puebla, porque todo el tiempo me estaban, hermanos, llevando ese proceso de mi enfermedad. Y un día me dijo el doctor, ¿qué hiciste? O dime qué método alternativo usaste para tratar tu tumor. Le dije, ninguno. ¿Cómo? Ninguno, doctor. Hubiera yo tenido dinero si hubiera yo tenido dinero, a lo mejor lo hubiera hecho, pero qué bueno que no tuve dinero, hermanos, porque aprendimos a depender del Señor. El mismo doctor dijo, dale gracias a Dios, porque lo tuyo es un milagro de Dios, y como tú, muchos esperan milagros de Dios. El mismo doctor, hermanos. Tenemos que tener paciencia. Paciencia. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice, mis amados hermanos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Paciencia, mi hermano, para que el Señor cumpla su propósito en ti. Paciencia, amén. Paciencia, hermanos. Y Santiago 1:2-4, y con esto termino, mis amados. 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando llega la adversidad, hermanos, muchas veces nos agarra desprevenidos. Y no es que la hermana Cristina, ay no, todo fue fácil para ella porque confiaba en Dios. No, hermanos, el Señor me enseñó, porque a veces nos retorcemos, a veces no queremos, a veces cuestionamos, a veces preguntamos, a veces nos desanimamos, pero Dios está con nosotros. Él no te dejará en medio de la prueba, hermano. Él estará contigo. Amén. Clámale a Él, búscale. Cuando llega la adversidad, fortalécete en el Señor. Ponte de pie, mi hermano. No sé cuántos estén pasando por adversidades. ¿No están pasando por adversidades, hermanos? Yo creo que muchos. Hace poco me ponía a platicar y a ver y decirle con mi esposo, y como hay muchas adversidades en familias. Nosotros a veces no somos la excepción, hermanos. También somos probados. Y le decía al Señor,
yo sé que tú estás con nosotros, Señor. Y estás tratando con toda tu iglesia. Estás tratando de una manera especial y ¿saben qué le decía al Señor? Gracias. Gracias, Señor. Porque en medio de la adversidad, tú estás con nosotros. Así como has estado con todos, hermanos, en cada generación, nosotros no somos la excepción. El Señor está con nosotros. Pero hermano, aprenda de lo que el Señor dice en su palabra, para que en medio de la adversidad sigamos confiando en el Señor. Vamos a darle gracias al Señor y pon tu necesidad, clámale al Señor, hermano. El Señor está aquí para escucharte. El Señor está aquí para sostenerte. Hay una alabanza que dice: pase lo que pase. ¿Cómo dice hermano Eliseo? En mi vida tú estarás en el valle de aflicción. El Señor va a estar con nosotros. Gloria al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Es hermoso, Señor, conocerte. Es hermoso, Señor, saber que tú estás con nosotros. Que en la adversidad, mi Dios, tú estás con nosotros y que tú la permites, Padre. Tú has dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú has dicho: aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu redentor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre, delante de ti. Aquí estamos, Padre, en medio de muchas adversidades, Señor, en medio de muchas circunstancias difíciles que nos duelen, que nos afligen, Señor, que a veces nos desaniman, Padre. Pero ya hemos escuchado tu palabra, que nos hacen tener miedo, Señor. Pero sabemos que las adversidades son parte de tu plan, Señor, para cumplir tu propósito. Eterno Dios, ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Padre de la gloria, a tener esa fe en ti, a tener esa paciencia, Señor, a esperar confiadamente en ti, mi Señor, sin apartarse de ti. Que en medio de la prueba, que en medio de la adversidad, Señor, tu iglesia te busque, tu iglesia confíe en ti, tu iglesia ore, Señor. Porque a veces, Padre, cuando viene la adversidad, en lugar de que nos afirmemos, muchos se apartan, mi Señor. Hoy has hablado, Padre. Hoy has hablado a nosotros, Señor, y has tocado nuestros corazones. Ayúdanos, Padre de la gloria. Ayúdanos, bendito Padre, a que nuestra confianza esté en ti. Que tu pueblo venga en oración, que tu pueblo, Señor, se autoexamine, Señor, si hay pecado. Y si no hubiese pecado, porque no siempre la adversidad es por pecado, Señor. Que permanezca en ti, Señor. Que permanezca en ti, Padre eterno. Que aprenda a confiar, que en medio de la adversidad, Señor,
Señor, de una manera sobrenatural, mostrándonos, Padre, que no nos has dejado, que estás con nosotros cada día. Enseña a tu pueblo, Padre, a depender de ti. Enséñanos, Señor, porque es fácil olvidarnos de ti cuando hay abundancia, cuando todo va bien, Señor. Pero queremos, Señor, que tú cumplas tu propósito en nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra. Fortalece, Señor, a mis hermanos que están pasando por adversidades emocionales, físicas, Señor, espirituales. Fortalécelos, Padre amado. Fortalécelos, Señor. En el nombre de Jesús. Con todas mis fuerzas lo haré, proclamar que solo tú, Señor, eres mi Señor. Por siempre.
por suplir cada necesidad en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros hogares, Padre. Ahora queremos darte también, queremos honrarte, Señor, y de lo recibido de tu mano, una parte te queremos dar, Señor. Recibe estas ofrendas, santifícalas, Padre. Recibe estos diezmos que en obediencia a tu palabra, tu iglesia lo trae, Señor. Pedimos que sigas supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en cada hermano que está pasando, Señor, por una necesidad, eterno Dios, de su economía, Padre. Te pedimos que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, mis amados, junto a la cruz. Día martes, aunque dirigen los varones, hermanos, la enseñanza no es exclusiva para los varones, es para toda la congregación. Amén. Martes 7:30, miércoles tenemos oración 6:30 a 7:30 y posteriormente 7:30 empieza el culto que dirigen las damas, pero también la palabra es para todos. Día viernes tenemos culto de jóvenes a las 7:30, mis hermanos. Y domingo a las 12 del día. Hoy tuvimos el culto de jóvenes, hermanos, y ha sido de bendición, gracias al Señor. Pues les hacemos la invitación cada tercer domingo, hermanos, del mes. Va a haber el culto de jóvenes el domingo, porque como se hace vigilia el viernes, entonces el culto de jóvenes lo pasamos a domingo. Y pues queremos invitar a los papás que apoyen a sus jóvenes, que también los motiven, hermanos, que los animen para que ellos estén en los cultos juveniles. Amén. Y bueno, hermanos, el 6 de abril estamos invitados a la confraternidad allá en la iglesia Betel, en Puebla. Ojalá
decir, hermanos, siempre nos están recordando que estamos invitados. Y bueno, hermanos, faltan 2 semanas para esta confraternidad y pues prepárese, hermano, no es tan, ahora ya no está tan caro el pasaje, podemos irnos hasta en las combis, en el AU, ¿verdad? El AU son 198 ida y vuelta, hermanos, y un pasaje de ahí de la terminal para la iglesia y otro pasaje de regreso. Es todo, hermanos. Así que quien se anime, hermanos, acérquese con nosotros. Amén. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos. Nos permite ver a nuestro hermano Silverio. Sigamos orando por él. Por nuestra hermanita Denise también, hermanos. Por nuestra hermana Sofía. Y por toda la iglesia, hermanos, que tiene necesidad. Oramos para ser despedidos. Padre hermoso. Agradecemos, mi Padre fiel, esta preciosa oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa. Qué hermoso es alabar todos juntos tu nombre, Padre. Qué hermoso es exaltarte, Señor. Qué hermoso es tu palabra, Padre. Que nos alienta, que nos conforta, que nos guía. Lleva conmigo a tu iglesia, Padre. Ponemos en tus manos todas nuestras actividades. Señor, si tú quieres, las podemos cumplir, Padre. Pedimos pues, tú nos guíes, nos cuides, Señor, bendigas a cada uno de tus hijos en el camino, en el trabajo, Señor, a los pequeños, a los jóvenes en la escuela. Y Señor, sigas cuidando de tu iglesia y que tu amor, Padre, la gracia de tu hija y la comunión de tu Santo Espíritu sea con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por el sobre la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me cubrirán de aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis santos. Unges mi cabeza con aceite, mi boca estará rosada. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová para que que el Señor les bendiga, mis amados. Dígalo.